La clase pasada o la clase anterior a esta, compañeros, vimos la historia o antecedentes históricos sobre los títulos de crédito, ¿verdad? Material que les dejé adjunto en la clase, ahí en Classroom, ¿verdad? En el tablón. El día de hoy, fíjense, compañeros, que sí necesitamos también avanzar con el tema de los títulos de crédito. Entonces, como todo tema principal, tiene antecedentes históricos, elementos personales, tiene características, asimismo la clasificación de los títulos de crédito, que poco a poco los vamos a ir desarrollando. El tema y contenido de la clase del día de hoy, compañeros, es las características de los títulos de crédito. Fíjense que cada título de crédito, conforme los vamos a ir desglosando, tienen sus propias características. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a hablar de las características en general, ¿verdad? Lo que tiene que contener todo título de crédito. Entonces, para esto, vamos a iniciar con la primera característica y es la característica de la incorporación. Para esto necesito que se ubiquen en su código de comercio, nuevamente en el artículo 385 de su código de comercio. 385, por favor, y esa es la primera característica que encontramos en el artículo 385, la incorporación. Entonces, le voy a pedir, por favor, al compañero Jorge Renato que le dé lectura nuevamente al 385, por favor, de su código de comercio. Sí, ya, con gusto. Gracias. Artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Muchas gracias, muy amable. En este artículo, pues, encontramos una de las características generales de los títulos de crédito, como es el de incorporación. A esta clasificación, perdón, a esta característica, aparte en sus anotaciones, ¿verdad? Aparte del artículo 385, por favor, me van a anotar el artículo 389 y 390 del Código de Comercio. Y para el 389 le voy a pedir, por favor, al compañero o compañera, me acaba de dar el nombre, que me lee lectura al 389 del Código de Comercio. Estamos siempre en la característica de la incorporación, ¿sí? Y le voy a pedir favor a Lourdes María que lee lectura al 389 de su Código de Comercio, por favor. Ok. Exhibición del título de crédito. El tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se consignan, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Perfecto. Muchas gracias, Lourdes, ¿verdad? Sí, Lourdes. Gracias, muy amable. Fíjense, compañeros, que antes de seguir con la lectura del 390, les quiero explicar más o menos de qué es esto de la incorporación. Los títulos de crédito platicábamos anteriormente que son autónomos, que tienen sus propios derechos incorporados. Quiere decir que no dependen de ningún otro título de crédito. Son independientes de otro título de crédito. Entonces, esta característica se refiere que no es algo accesorio al documento. El derecho está metido en el documento, está incorporado. Entonces, quiere decir que este derecho forma parte del título de crédito, ¿sí? El derecho no quiere decir de que, por ejemplo, ustedes tengan un pagaré, tengan un cheque, tengan una letra de cambio y para terminar de tener legalidad esta letra de cambio se adhiere otro documento que tenga otro derecho. Esto no es así. Esto significa la incorporación, que el propio título de crédito tiene su propio derecho, ¿sí? Está incorporado los derechos y las obligaciones. No necesita de otros títulos de crédito para que sea válido, para que tenga validez. ¿Sí? De esta manera,
Este título de crédito sí se puede transferir, es decir, lo que le acabamos de dar lectura al 389, que se tiene que entregar, ¿verdad? Se tiene que dar cumplimiento cuando se haya el pago, o se termine de pagar, lo que sea un cheque, un pagaré, un vale, una letra de cambio, se tiene que entregar para poder deshacer, romper, dar por terminado de forma notarial, que conste lo que ustedes quieran, que se dé por terminado ese título de crédito. ¿Por qué razón? Porque si el caso más sonado, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Cuando pagan una deuda, una tarjeta de crédito en alguna entidad bancaria. ¿Qué pasa con esto? Entonces, si usted terminó de pagar todo, pero si usted no tiene el finiquito en su poder, muchas entidades le vuelven a cobrar la deuda al pasar de los años. Porque como saben estas entidades de que somos descuidados, de que ya salimos de la pena, ya pagamos deudas, tenemos nuestros depósitos, ¿sí? Nuestros últimos depósitos de pago de toda la deuda, fuimos libres. Y dice ¿Qué pasó? Yo no escucho, compañeros, ¿ustedes sí? No, yo creo que se fue la La señal. gente se salió de la llamada. Perdimos la señal de la licenciada, compañeros. Sí. ok, ya regresamos. Me había ido. Ahí estamos. Ya estable otra vez la señal. Espero que pueda dar la clase el día de hoy. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? ¿Alguien me puede decir si me pueden escuchar bien? Sí, licenciada. Perfecto. Escucha, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, como les decía, un título de crédito tiene incorporado un derecho. Este derecho se termina con el cumplimiento del mismo o con la transferencia del mismo. La circulación que van a tener todos los títulos de crédito, como les decía, su naturaleza es de circulación, tiene que caminar un título de crédito. Título de crédito. Bueno, entonces, este derecho incorporado para usted va a tener una finalización con el finiquito. Entonces, estas entidades lo que vienen y venden este listado de personas que ya pagaron hace 5 años, hace 7 años, y como todo buen chapín que deja muchas veces las cosas para última hora, nunca regresaron a esa entidad por su finiquito. Hay 60 días, ¿qué importa? Yo ya tengo las constancias del banco y con eso doy por terminada mi deuda, ¿sí? ¿Qué pasa? 5 años reaparece mágicamente su deuda. Y usted dice, no, yo la pagué, demándenme porque la pagué. Y como usted, como todo buen estudioso del derecho, no hay cárcel por deuda, ¿verdad? Pero tiene muchas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Le puede afectar su crédito, usted aparece en lista roja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como usted está muy seguro que usted pagó hace 5, 6, 7 años esa deuda, pero no encuentra ni los vouchers de pago, mucho menos un finiquito, porque finiquito que nunca fue a recoger. La deuda empieza de cero, compañeros. Imagínense todo el derecho que está incorporado en un título de crédito, que si no desaparece, o sea, físicamente tiene que desaparecer, ¿verdad? Ya sea que lo rompa entre comerciantes, que rompan el papel, mira, enfrente tuyo, rompo el papel. Estoy hablando de comerciantes, por ejemplo, negocios entre personas que manejan mucho dinero y comercio diario, como por ejemplo en la terminal, ¿sí? Ahí se mueve demasiado dinero, demasiada plata, y son negocios del día, ¿verdad? Del día, no son a futuro. Pero en fin, el ejemplo que yo les puse es de que si no se da por terminado el derecho que está incorporado en ese título de crédito, el derecho de crédito tiene vida jurídica, persiste
a la vida jurídica, no ha terminado. Entonces, por esa razón, no depende de otro título de crédito para que éste pueda tener vida jurídica, ¿sí? No es accesorio. Incorporación es que el derecho está incorporado dentro del título de crédito y termina con su pago completo, su cancelación o la transferencia del mismo, conforme a la circulación. Vamos a continuar. Vamos a darle lectura al 390 y le voy a pedir favor a Óscar Otoniel que le dé lectura al artículo 390 de su Código de Comercio, por favor. 390, ¿verdad? Sí, así es. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, lo escuchamos. Artículo 390, efectos de la transmisión. La transmisión de un título de crédito comprende el derecho principal que en él se consigna y las garantías y derechos accesorios. Perfecto, muchas gracias. Este artículo Licenciada, no sé si Licenciada, su No te micrófono escucha, está licenciada. apagado. Bueno, después de esta pausa comercial, espero poder terminar de dar mi clase. Disculpen, compañeros, por estos inconvenientes, pero se me salen de las manos. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, el artículo 390 nos está indicando que este título de crédito es un derecho principal que no necesita de ningún derecho accesorio, y que la transmisión, la circulación, la transferencia del mismo, el endoso, como muchos lo conocemos en el léxico común, ¿verdad? El endoso del mismo no va a perder el derecho que trae incorporado. Como les dije, el título de crédito se va a terminar ese derecho incorporado con el pago a totalidad de lo que sea, de la deuda, mercancía, de todo lo que sea. Con esa es la única de las circunstancias y hay otras, pero vamos a irla viendo poco a poco. Vamos a continuar porque si no esto se me va a volver a ir la señal. Bueno, característica número 2 de los títulos de crédito, el formalismo. Fíjense, compañeros, que por supuesto que el comercio muchas veces es de forma verbal. Aquí se utiliza, como les decía, ¿verdad? En el comercio un poco informal, como lo puede, un ejemplo, ¿verdad? El comercio en la terminal, que se da muchas veces, empieza en la madrugada, los negocios, el comercio, pero en títulos de crédito siempre tiene que existir la formalidad. Tienen que llevar ciertas características, ciertos elementos que no pueden hacer falta dentro de un título de crédito. Es decir, tiene que ser formal. No significa un notario siempre lo tiene que redactar. Esto no es así, porque los títulos de crédito están diseñados para que sean para los comerciantes. Pueden ser en una hoja de cuaderno, puede ser en una hoja en blanco, lo que tengan a la mano el comerciante, siempre y cuando cumpla con los requisitos que indica nuestro Código de Comercio. Entonces,
A esto se le da formalismo, se le da la formalidad del caso, ¿sí? Entonces, muchas veces los títulos de crédito tienen ciertas fórmulas que están dentro de esta formalidad. Entonces, esta fórmula, por ejemplo, que tiene que llevar la fecha, el nombre completo, la firma, si va a ser endosado, si va a ser avalado, si alguien no cumple, el aval es eso, ¿verdad, compañeros? Si alguien no cumple, yo como, no sé, como hermana, yo me comprometo a pagar la deuda de mi hermana. Entonces, eso ya es un aval, ¿sí? Está el aval, el avalista, ese tipo de elementos personales que los vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Entonces, todos los títulos de crédito tienen que llevar ciertas formalidades. Entonces, ese sería el número 2, ciertos formulismos, ¿verdad? Para esto necesitamos darle lectura, por favor, al artículo 386 de su Código de Comercio. Le voy a pedir a Fátima del Rosario que le dé lectura al 386 de su Código de Comercio, por favor. Formulismo o formalismo. ¿Ok? Número 2. Le escuchamos, Fátima. Artículo 386. Ajá, sí, por favor. Yo tengo requisitos. ¿Es ese? Sí. Eso, denle lectura, no hay problema. Esos son. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. 1. El nombre del título de que se trate. 2. La fecha y lugar de creación. 3. Los derechos del título que el título incorpora. 4. El lugar y fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. 5. La firma de que lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si no se mencionara el lugar... Sí, continúe, Fátima, perdón. Si no se mencionara el lugar de creación, se tendrán como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento, permítame, ya lo voy a agrandar, que está un poco pequeño, no puedo ver bien. Sí. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviera varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. La omisión insubsanable de menciones y requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Perfecto. Muchas gracias, Fátima. Compañeros, para este artículo 386, ustedes le pueden colocar arriba del artículo, en el epígrafe, característica de formulismo. Ahí hay una fórmula. Le está dando a usted qué requisitos son los básicos que no puede hacer falta en un título de crédito. Entonces, formulismo arriba del 386. Formulismo, por favor, compañeros. Ahí es bien claro ese artículo. Nos está refiriendo que cada título de crédito tiene requisitos esenciales, pero aparte de los esenciales o de los particulares, ¿verdad? No pueden hacer falta los del 386. No puede hacer falta. Si hace falta, por ejemplo, imagínense un título de crédito que no tenga firma, ¿verdad, compañeros? Ay, se le olvidó, no se puede cobrar, no se puede ejecutar y perdió. Si el emisor o quien crea, ahorita vamos a ver los elementos personales para que vayamos entendiendo qué es esto de emisor, avalista, aval y todo este tipo de elementos que participan dentro de los títulos de crédito. Entonces, requisitos esenciales y pregunta de parcial son los del 386. Aparte de los individuales que vamos a ir viendo, ¿verdad? Requisitos del pagaré, del cheque, del intercambio, etcétera, etcétera. Pero los esenciales que no pueden hacer falta en cualquier título en general son los del 386. Entonces, característica número 2, formulismo o diagonal formalismo. Ahí nos da la fórmula, el 386, de en qué orden tienen que ir. ¿Sí, compañeros? Los requisitos, no puede hacer falta. Y nos dan ciertas opciones que vamos a ir desglosando más adelante. Si no se colocara la dirección, pues dice, bueno, hay una opción, ¿verdad? Hay una excepción a la dirección. Se puede utilizar la de tal y tal lugar, o sea, pero los esenciales, que este mismo artículo nos lo dice, no puede hacer falta. Necesito que por favor me anoten estos artículos y
les den lectura en más adelante en sus casas, porque por tiempo no nos va a dar chancecito, compañeros, de darle lectura a todos los artículos de cada característica. Entonces, por favor, si algún compañero es tan fino de irlo anotando en comentarios, porque siempre hay uno que dice, mira, ¿qué artículo dio la licenciada? Yo no los anoté. Anótelos en comentarios para que los demás compañeros solo los vayan copiando. Ahora los que no, pues. Entonces, seguimos con la característica de formulismo o formalismo. Y ya mencionamos el 386. Lectura en casa, 441, 490, 495, 598, 607 y 613 del Código de Comercio. Repito, la última vez. Ya hicimos lectura al 386, por favor, lectura al 441, 490, 495, 598, 607 y 613. Todo del Código de Comercio. Todos estos artículos están relacionados con los requisitos o formulismos que tienen que tener los títulos de crédito. ¿Sí? Gracias, Sheila, muy amable. Ahí ya lo compartió Sheila, compañeros. Característica número 3. Característica número 3, por favor. Ya después de anotados estos artículos que le tienen que dar ustedes lectura, ya tienen una base de qué estamos hablando, qué es esto del formulismo, son requisitos esenciales. Eso es la palabra. Formulismo son requisitos esenciales que no pueden hacer falta en los títulos de crédito, que tienen formalidad, ¿sí? Característica número 3, la literalidad, compañeros. Literalidad. Eso lo hemos escuchado cuando dicen, ay, sí, se cayó, literal, se cayó y se cayó, ¿verdad? Entonces, la literalidad es esto. Todo lo que esté escrito dentro de este título de crédito, así tiene que ser. Si usted colocó, tiene una deuda de 10,000 quetzales, usted coloca 10,000 quetzales en letras y en números. Más adelante, otra persona le puede decir, no, pero si eran 100,000, te confundiste con un 0. Lo siento mucho, perdió sus 90,000 quetzales. Porque si usted escribió 10,000 quetzales literal, es lo que se le va a cobrar al deudor, porque así está literal. Ay, no, lo voy a atestar, como conocemos muchos. Es decir, enmendar, que se puede enmendar el error. En título de crédito no se puede, compañeros. Aquí lo que usted escribió, eso es. Si a usted se le fue un 0 y, por ejemplo, su jefe lo puso a redactar usted una letra de cambio y usted no contó bien los ceros y puso 10,000 en lugar de 100,000, ese es problema suyo. El patrón o el jefe o quien sea se lo va a cobrar a usted. Pero el título de crédito es literal. Si usted escribió así tal cual, ese derecho se va a reclamar. Tal cual como está escrito. Si usted escribió mal alguno de los requisitos que acabamos de darle lectura, puso mal una fecha, que la otra persona, el deudor, lo puede impugnar ante los juzgados, compañeros. Esto es bien, bien delicado. Si usted, por eso, o sea, se puede redactar en una hoja de papel, en una hoja de cuaderno, en computadora, en máquina de escribir, como ustedes quieran, pero si los requisitos están bien, la fórmula está bien hechita, el deudor no va a tener cómo a usted jugarle la vuelta y decir, mire, yo no voy a pagar porque yo esa fecha usted la colocó mal. Caso común de ahorita, yo creo que todos todavía colocamos 2022, ¿verdad? Y el 2023 o los primeros días de enero. Entonces, si usted puso mal una fecha, colocó mal una fecha y el deudor le quiere dar la vuelta a usted y decir, ay, aquí ya tengo donde no pagar, aquí ya tengo donde hacerme loco. Y como él redactó mal el papel, yo no voy a corregirlo, sino me voy a los juzgados civiles y aquí no tiene el derecho porque puso mal una fecha. O sea, si usted colocó mal una fecha, el documento es literal, así como usted, ay, no, mire, espérenme, lo voy a componer y corrector, eso no se puede. Eso no se puede porque un juez califica el título de crédito a cobrar. Entonces, si al guiar al juzgado, por ejemplo, usted vino y lo tachó y entre paréntesis puso el número que era el número correcto, la cantidad correcta, el juez viene y califica el título y dice, bueno, este título ya está alterado y la persona que está diciendo que no va a pagar un título porque no era por esa cantidad tiene la razón,
porque la literalidad de este título no lo puedo cobrar, dice el juez, no lo puedo ejecutar porque viene alterado, viene mal, y le dan la razón al deudor y ya no paga nada, ¿sí? Entonces, es bien delicado. Entonces, esta sería la característica número 3, la literalidad. Y por favor, vamos a anotar el artículo, vamos a darle lectura únicamente a uno y los demás en su casa, ¿sí? Entonces, vamos a darle lectura al 391 del Código de Comercio. Por favor, todos ubicados en el 391. Y le voy a pedir favor ahorita les digo, a Jenny Dariana, que le dé lectura al 391, por favor, de su Código de Comercio. Artículo 391, reivindicación o gravamen. La reivindicación, gravamen o cualquier otra afectación sobre el derecho consignado en el título de crédito o sobre las mercaderías por él representadas no surtirán efecto alguno si no se llevan a cabo sobre el título mismo. Gracias, muy amable. Acá nos está indicando de alteraciones, ¿sí? No solamente en el título de crédito, sino también en la mercancía, en la mercadería. Como les digo, esto es de comercio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted en su título de crédito literal escribió que iban a ser 100 cajas de tomates, ¿verdad? Estamos hablando de verduras, ¿verdad? Pero hay el universo del comercio es inmenso. Bueno, pero si usted colocó 100 cajas de tomates, pero vienen, no sé, 90 cajas de tomates, pero usted las recibió sin objetar ninguna alteración, ojo con esto, se da por cumplido el título, ¿sí? Se da por cumplido la literalidad del título, porque usted no reclamó ninguna alteración que nos está mandando a reclamar este 391. Hay alteración sobre la mercancía, mercadería o sobre el título en sí. Y si usted lo aceptó y firmó de recibido, ya no hay vuelta de hoja. Si usted mire que tengo fotografías de las 90 cajas de tomate y eran 100 cajas de tomate, o que unas pesan más, otras pesan menos, lo siento mucho, usted firmó. Usted aceptó y no interpuso ninguna alteración sobre el título, la literalidad del título, ¿sí? Entonces, el comercio, este tipo de comercio es bien delicado, compañeros, bien delicado. Por eso muchos lugares ya se da común esto de, mire, no se vaya si no revisa su mercadería o no revisa su mercancía, porque es un comercio, ¿verdad? El simple hecho de que usted llegue a un lugar, compre cualquier cosa y le dé su factura y usted se va, ¿verdad? Y no revisa su mercancía, hay mercancía que de verdad no se puede devolver y tienen políticas estrictas aceptadas o aprobadas por el registro mercantil, porque todo esto es una cadenita. Ustedes ya saben que es una empresa mercantil, ya saben que son las sociedades y todo este tipo de cuestiones. No hay necesidad que yo se lo diga. Pero lo que voy yo es de que muchas políticas internas de las empresas o de los negocios están aprobados sus estatutos por el registro de comercio, por el registro mercantil, el registro mercantil, por la Superintendencia de Administración Tributaria, por el Ministerio de Trabajo. O sea, hay un reglamento interno que si usted pretende como consumista, como consumidor, ir a reclamar, hay una política, ¿verdad? Que dicen, mire, aquí se le dijo, ahí hay rótulos que dice revise su mercancía, revise su mercadería. Algo así sucede con los títulos de crédito. Si usted, según este artículo, no hay alteraciones, si usted calladita la boca lo recibió y firmó, ya estuvo. O sea, se da por pactado. Tiene naturaleza jurídica, nace a la vida jurídica, tiene todas las legalidades, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a anotar los artículos que van a leer ustedes, por favor, en su casa. Y estamos sobre la característica número 3 de literalidad. Entonces, ya le dimos lectura al 391. Vamos a anotar 401, 421, 456, 480 y 511. Todos del Código de Comercio. Repito, 391, 401, 421, 456, 480 y 511.
todos del Código de Comercio. Esto sí necesito que por favor ustedes lo lean. Una media lectura, una lectura completa, lo que ustedes deciden. Gracias, Sheila, muy amable. ¿Por qué razón? Ustedes ya tienen que ir relacionando todos los artículos que vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. No todos van en el mismo orden, por eso les digo, unos estudian hasta el artículo 4, después regresamos al 385, después nos vamos al 511, así se estudia el código. Así nos vamos a ir estudiando. Entonces, esos son la literalidad. Vamos a continuar. No sé, creo que mi red está otra vez inestable, pero bueno. Característica número 4, la autonomía. Autonomía, por favor, característica número 4, la autonomía. Esta característica va de la mano con las formalidades, con la incorporación, con la literalidad. ¿Por qué razón, compañero, la autonomía? Por eso estudiamos anteriormente que existe un derecho incorporado literal y autónomo. Que no, autónomo es que no depende de nadie más. No depende de ningún otro título. No es accesorio, es autónomo. Entonces, vamos llevando un orden lógico. Bueno, en los títulos de crédito hay un derecho incorporado. Primera característica. Segunda característica, tiene que existir una formalidad, un formulismo. ¿Verdad? ¿Qué requisitos va a llevar? Si hace falta uno de estos, ya no es literal. Entonces ya llevamos incorporación, formulismo, literalidad. Y el último, autónomo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice autónomo, porque no depende de nadie más, no depende de ningún título. Nace la vida jurídica, ¿verdad? De la forma que el emisor o el creador lo realice con los requisitos que necesita cada título de crédito. ¿Sí? Entonces, este título de crédito tiene obligaciones y derechos autónomos, independientemente de la persona anterior. Y esto lo vamos a ir viendo en los benditos llamados endosos, ¿sí? Yo creo que todos, el más común, ¿verdad? Pero en todos los títulos de crédito se puede dar el endoso siempre y cuando lo permita, o usted como emisor o creador del título lo admita, valga la redundancia. Entonces, pero el más común es el cheque. Ya, compañeros, yo creo que considero que todos hemos visto un endoso de un cheque. Algunas veces todavía cuesta redactar, mira cómo va el endoso, porque los bancos lo rechazan por X o Y razón, porque no lleva este requisito. Sí, entonces, un endoso, y a esto se refiere a esta autonomía, ¿sí? Independientemente de quién tenga, ¿verdad? La posesión o la última posesión del cheque, el cheque es autónomo, no va a depender de ningún otro cheque. Si usted perdió el cheque, esa ya es otra cosa, ¿sí? Ahí ya nos metemos a otra cuestión. Pero, por ejemplo, ahí vamos a ir viendo la ley de circulación y más adelante para que todos vayamos también entendiendo esto. Entonces, ojo con esto. Vamos a colocar el cheque como ejemplo para ir abarcando las 4 características y que les quede muy claro todas las características, que es lo que a mí me interesa, que ustedes lo manejen. En primer lugar, el cheque es un título de crédito que únicamente lo puede emitir una entidad bancaria, ¿verdad? Para empezar. No puedo agarrar un cuaderno y cheque a nombre de tal y tal, no. O sea, una entidad bancaria lo emite, ¿sí? Es un título de crédito, por supuesto que sí. Entonces, a usted le da el banco su talonario de cheques, entonces usted ya es poseedor, pero el creador fue el banco. Vamos a ir viendo esta cadenita. Entonces, el banco es el A. El banco le emite a usted su chequera, un talonario, ellos llevan un registro como entidad bancaria, ¿verdad? Y me ayudan los compañeros que trabajen tal vez en entidades bancarias, porque yo esto desconozco un poco, pero si me equivoco en algo, libremente me pueden corregir y aportar a la clase. Bueno, el banco emite el talonario con número registrado y si usted va a renovar su chequera igual, se le dio del número tal al número tal. Aquí está su chequera como cuentaviente. Para ver de que a usted le den chequera, tiene que tener dinero en el banco. Aunque sea 100 quetzales, no sé con cuánto se apertura, 200, 300 quetzales, pero usted tiene que tener, ¿verdad? Entonces, bueno, el banco se lava las manos, le da a usted su talonario de cheques, ahí mira usted qué hace,
Si usted es una persona que le gusta evadir responsabilidades, puede dar cheques sin fondos. Los famosísimos cheques sin fondos, que es defraudación o fraude. Bueno, entonces vamos otra vez. Entidad bancaria, se lo emite a usted, su talonario de cheques. Usted tiene dinero en la cuenta, ¿verdad? Por supuesto, por eso le van a dar su chequera. Entonces, ¿qué pasa? Este cheque ya es un título de crédito, el cual usted se lo va a dar a, y sin ofender voy a dar un nombre X, a Ramiro Córdoba, por ejemplo. Bueno, entonces yo te debo plata, ¿verdad, Ramiro? Entonces yo te voy a poner Ramiro, págese a Ramiro Córdoba, la cantidad de 1,000 quetzales, porque usted tiene 2,000 en el banco, entonces sí le alcanza, ¿verdad? Paga usted su deuda con Ramiro y le quedan 1,000 quetzales en el banco. Este cheque que usted está emitiendo, usted es el B, porque el A es el banco, ¿sí? ¿De acuerdo con ese orden? Usted es el B, en la circulación es la letra B. Usted se lo va a emitir al C, que es Ramiro Córdoba. Este cheque lleva un derecho incorporado, el derecho que tiene Ramiro de cobrarlo. Es decir, desde que usted le entrega el cheque a Ramiro, Ramiro ya es poseedor. Ya tiene él el derecho de cobrar ese cheque. Ahí vamos bien. Va un derecho incorporado, va la literalidad porque usted escribió tal cual el nombre completo de Ramiro Córdoba, la cantidad de 1,000 quetzales en letra. Y pues de formulismo no hablemos porque el banco se lo emitió a usted. En el cheque va fecha, nombre, cantidad y firma. O sea, la fórmula ya se la dio el banco, quien lo emitió, quien lo creó. Entonces aquí ya van 3 características. Ya lleva un derecho incorporado a favor de Ramiro. Ya lleva la literalidad porque usted escribió muy bien los 1,000 quetzales. Ya lleva el formulismo porque el banco se lo proporcionó a usted. O sea, no hay mayor fórmula ahí, ¿sí? La autonomía, por supuesto. El cheque es autónomo. Está su nombre arriba del chequecito con su número de cuenta. Ahora bien, si usted fuera un representante legal y en lugar de su nombrecito arriba como cuenta privada y fuera en la cuenta de la empresa, esa es otra responsabilidad mayor, porque usted es representante legal de esa empresa. Si usted está emitiendo cheques, sin tan siquiera que se enteren los socios de una sociedad, los dueños de la empresa, solo porque usted es representante legal, la responsabilidad ya va a caer con usted. Pero ahorita vámonos cuenta privada, ¿sí? La común. Bueno, entonces viene Ramiro y dice, bueno, feliz Ramiro, ya tengo mi cheque, este sí paga puntual, qué alegre, me voy al banco a cobrarlo. Cuando Ramiro se dirigía al banco, compañeros, a cobrar este cheque, resulta que se le presentó una chatilla que le había hecho un préstamo anterior. Y precisamente de 1,000 quetzales. Y viene la muchacha, perdón por el término chatilla, ese es muy común en mi léxico. Viene esta muchacha y le dice, ay, Ramiro, qué bueno que te miro. Fíjate, ¿te acordás de los 1,000 quetzales que me debes? No sé si los tendrás por ahí. Se le acaba el dinero a Ramiro y empieza, pues, desde que el cheque salió del banco, ya está circulando el título de crédito, compañeros. Desde que salió de la agencia bancaria, ¿sí? Se lo emitió el B, se lo emitió a Ramiro, que es el C, y ahora Ramiro, por quedar bien con esta muchacha, le va a decir, mira, justamente tenía los únicos 1,000 quetzales, pero ¿sabes qué? No me gusta tener deudas y te lo voy a endosar, porque ahorita ¿para qué voy a hacer cola? Hacer la cola vos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta circulación ya va por la letra D de dedo, ¿ah? A, B, C, D. Este cheque Ramiro lo hace y se lo endosa a esta muchacha, ¿sí? Entonces, la autonomía, ¿sí? El derecho no se extingue con la transferencia o con el endoso del título de crédito. El derecho no se ha extinguido, compañeros, ¿sí? Por ejemplo, de la letra B, que usted fue el creador de ese cheque, con Ramiro, usted sí ya se extinguió la obligación. ¿Cuál es su constancia? Su talonario, ¿verdad? Al momento de que usted vino de forma verbal y le pagó a Ramiro, usted ahí ya se extinguió la obligación, ¿sí? Pero la creación, ¿verdad? Del título de crédito aún no se ha terminado porque sigue circulando. Y, por ejemplo, así pudiéramos seguir, ¿sí? Esta muchacha se la entrega a la letra E, de la letra E se la entrega, y así nos podemos ir toda la abecedario si ustedes quieren. Los títulos de crédito circulan
y se van endoso y endoso y endoso y endoso. Entonces, este título de crédito tiene autonomía, tiene derecho incorporado, tiene literalidad, ¿sí? Y tiene incorporación. Dependiendo, o sea, no importa a quién se lo va a transferir, el derecho persiste. Los 1,000 quetzales ahí van, aunque sea un chequecito todo doblado, porque clásico que lo metemos en la billetera todo dobladito o lo escondemos para que no nos lo roben, pero ahí va. El dinero ahí va, en papel, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con el tema que acabo de dar ahorita? De las características. Esteban, ¿lo escucho? Buenas tardes, licenciada. Perdona si hay un poco de huella del fondo, pero No hay estoy problema. en otro lado. No hay problema. Una pregunta. ¿Qué otro ejemplo podría darnos como un título de crédito que es autónomo, además de un cheque? Por ejemplo, una letra de cambio. Una letra de cambio, esas son muy comunes con los prestamistas, fíjense, compañeros, ¿verdad? Más que un pagaré o que un vale. Entonces, por ejemplo, si usted autorizó, fíjese, Esteban, una letra de cambio con todos los requisitos del 386 que ya vimos, y aparte nos vamos a estudiar los requisitos de una letra de cambio ahí mismo en el Código de Comercio, ¿verdad? Y si usted puede seguir girando esa letra de cambio, la deuda va pasando de A a B, de B a C y así sucesivamente. Entonces, las características, las 4 características esenciales no se terminan, siguen circulando, ¿sí? Se va a terminar, en una letra de cambio es cuando se paga, cuando usted paga la letra de cambio. Por ejemplo, las letras de cambio se usan mucho o se utilizan mucho en las casas prestamistas o lugares prestamistas de forma informal, llamémosle, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, va a sacar y venden electrodomésticos. Usted le gusta su pantalla plana, una televisión bien bonita, pero le dice usted a esa entidad, mire, le puedo dejar firmado una letra de cambio, ¿verdad? O pagarés o vales. Entonces, 4 letras de cambio de, no sé, 1,500 quetzales, o pagarés o vales, ¿sí? De 1,500 quetzales. Entonces, esta entidad es la que se queda en su poder con estas letras firmadas, letras de cambio, pagares o vales, firmadas por usted. Entonces, quien tenga el tenedor, quien tenga el documento en físico, es el que tiene el derecho a cobrarlo. Usted se endeudó por su televisión, usted se va bien contento con su televisión y al otro mes ya no tiene para pagar. Entonces, la entidad le dice, si usted no paga una letra de cambio, si usted no paga un pagaré, no paga un vale, nosotros lo vamos a ejecutar por el triple de la deuda que usted se llevó. ¿La televisión está de acuerdo? Sí, no importa, yo le firmo todo. Yo quiero llevarme hoy mismo la televisión, ¿sí? Ese es otro ejemplo, ¿verdad, Esteban? Que ahí dentro de estos títulos de crédito, ahorita les estoy hablando así a grosso modo, ¿verdad? Solo para que les quede bien claro que tienen que llevar todas estas características, pero en clases posteriores vamos a ir individualizando cada título de crédito para que les vaya quedando bien en claro y ustedes puedan utilizarlo en un futuro. No sé si quedó ahí claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Esteban, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Muy bien. Necesito también que vamos a ver si por tiempo, si todavía nos da tiempecito. Entonces, estas serían las 4 características, compañeros, de los títulos de crédito. Ahora bien, nos vamos a ir a los elementos personales de los títulos de crédito. Entonces, por favor, vamos a cambiar de tema y serían los elementos personales para que manejemos bien los demás términos, ¿sí? Porque aquí se va a hablar de librador, librado, beneficiario, endosante, avalista. Entonces, para que vayamos relacionándonos, ¿verdad? Con estos términos. También acreedor y deudor, les voy a poner muchos estos ejemplos para que ustedes asimilen y no se me vayan a perder con los elementos, ¿sí? Entonces, por favor, darle lectura. Indispensable darle lectura a estos artículos de cada característica porque les va a ayudar mucho a ustedes para que vayan solucionando cualquier duda que ustedes vayan teniendo y si a ustedes o les quedará algún artículo
que no entendieran la siguiente clase, pues yo puedo resolver en un momentito las dudas que tuvieran sobre los artículos que ya leyeron, ¿sí? Pero sobre los artículos que ya leyeron, no por el tema que yo ya terminé y pues no hubieron más preguntas, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a ir a elementos personales de los títulos de crédito. Bueno. Voy a empezar con preguntas de la clase anterior, compañeros, antes de pasar con elementos personales y voy a... Está conectado Gerardo José Marroquín Dionisio. ¿No? Ok. Está conectado Miguel Alejandro Luna Álvarez. Buenas noches, Linda. ¿No? Okay. ¿Sí está ahí? Sí, Linda, buenas noches. Buenas noches. Estoy hablando con Miguel Alejandro, ¿verdad? Sí, Linda, así es. Va. Bueno, Miguel Alejandro. De la clase anterior sobre los antecedentes, ¿cuál es el origen, con sus propias palabras? Aquí no vengamos a inventar. ¿Cuál es el origen de los títulos de crédito? ¿Dónde inició? En la Edad Media. Muy bien. ¿Qué más? Pues iniciaron por los navíos, cuando ellos transportaban la mercancía. En ese entonces existían los piratas. Y pues se robaban el dinero, Muy ¿verdad? bien, muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a continuar con las otras preguntas y le voy a pedir favor a Melanie Stephanie Oscar Rodríguez, ¿está? ¿Está Melanie por ahí conectada? ¿No? ¿No? Ok. Le voy a pedir favor a Patricia del Carmen Reyes López, ¿está conectada? ¿Estará por ahí Patricia del Carmen Reyes López? ¿No? ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas noches, Patricia. La voy a molestar. Dígame los dos nombres de las escuelas que estudiamos la clase anterior, por favor. Ahorita se lo digo, licenciada. Es la alemana y la italiana. Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir favor a Suseli Ramírez Hernández. ¿Está conectada? ¿Estará ahí conectada Suseli? ¿No? ¿No está ahí? Bueno, vamos a continuar. ¿Está conectada o está conectado César Alejandro López Martínez? Licenciada, Suseli dijo ¿Sí? que sí estaba conectada, solo que escribió en el chat. Ah, ok. Sí, pero no me sirve. Necesito escucharla, Suseli. Está bien, muchas gracias. Gracias, compañera, muy amable. Acordémonos, compañeros, que ustedes van a ser abogados y notarios y necesito que su voz se escuche, que ustedes pierdan el miedo a hablar. Aunque sea por esta vía, pues esto es de lo más sencillo. Sería peor si fuera de forma presencial, ¿verdad? Pero ustedes tienen que perder el miedo, compañeros, ¿sí? Hablar, no importa cómo se expresen, bueno, obviamente más apegado al léxico porque ya van en el último año, ¿verdad? Pero sí necesito que vayan perdiendo el miedo, compañeros. Aunque me digan mentiras, pero que sepan decirles. Bueno. Licenciada, disculpe que la interrumpa. El compañero Gerardo me comentó que tuvo problemas con su conexión de internet, entonces por eso no pudo contestar. La licenciada como que abandonó la reunión, compañera. Gracias, compañero.
Ok, ya estamos de vuelta. ¿Me escuchan ahí todos? Sí. Ya regresamos. Sí, Ligda. Gracias, muy amable. ¿César no está? ¿No? Bueno. Licenciada, perdón que la interrumpa. Antes de que se desconectara, usted le estaba comentando que el compañero Gerardo Marroquín tuvo problemas con su conexión a internet y por eso no pudo contestar. Está bien. Gracias, muy amable, Gerardo Marroquín. Gracias, compañera, muy amable. Vamos a continuar con Luis Fernando. Sí, licenciada. Muy bien. Buenas tardes. Lo voy a molestar. Con sus propias palabras, dígame, según nuestro Código de Comercio, ¿qué escuela y según su criterio es la más apegada o la que se utilizó para la creación del Código de Comercio guatemalteco? La italiana, licenciada. ¿Por qué razón, Luis Fernando? Porque se hablaba más sobre, si no estoy mal, ¿verdad? Valoraban más el dinero que el trabajo de los comerciantes. Sí, sí, ahí estamos, Luis Fernando. Muy bien. Compañeros, para la siguiente clase voy a hacer este tipo de preguntas con los artículos que anotaron. Entonces, por favor, siempre lean. No me interesa que estén acumulando contenido clase por clase. Como les digo, son bien poquitas, porque después se viene Semana Santa, ya no hicimos clases, después esto, después lo otro. Entonces, es bien poquito los días de clases, pero sí voy a hacer siempre un repaso. Y no lo hago, puede ser que días lo hago ni bien inicia la clase, por los que no quieren conectar rápido, o lo hago a mitad de clase, o lo hago a final de clase, pero siempre pregunto. Y quien no responda, porque su micrófono no sirve o porque simplemente ni tan siquiera se metió a la clase del día de hoy, entonces le doy como no asistencia. Así que por favor necesito oírlos, que hablen, por favor. Bueno, vamos a continuar con la clase elementos personales. Entonces, dentro del Código de Comercio manejamos diferentes tipos de elementos personales. Y el primero sería quien lo crea. ¿Quién crea el título? Entonces, a esta persona se le llama librador. El primer elemento personal es el librador, quien crea o da la orden de pagar. A este personaje se le llama librador. En el caso del ejemplo que yo les comentaba anteriormente del banco, pues quien creó ese cheque, ¿verdad? Quien lo creó fue el banco. En sí, la fórmula, ¿verdad? La fórmula, el papel, el talonario. Entonces, el librador es el banco. ¿Sí, Karen, la escucho? Sí, perdone, licenciada, ¿podría repetir? Es que se me entrecortó el internet. Ok. Vale, muy bien. Yo creo que es mi señal, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema. Yo repito, Karen. El primer elemento personal que interviene en los títulos de crédito se llama librador. Librador. ¿Quién es el librador? Quien crea o da la orden de pagar. Ese es el primer elemento. Librador. ¿Sí? También se le conoce emisor, creador, pero en términos del Código de Comercio, el librador. Cuando ustedes en un artículo lean la palabra librador, ya saben que están hablando del creador, quien va a crear el título de crédito, ¿sí? Elemento personal número 2, girado o librado. Girado o librado. Este es el que recibe la orden de pagar. Recibe la orden de pagar, ¿sí? Girado o librado. Persona que recibe la orden de pagar. En el caso del cheque, ¿verdad? Si bien es cierto, el banco es el que hizo la fórmula, formulismos, formalidades y todo ese tipo de cosas, usted como cuentaviente, como dueño de su dinero, le está dando la orden al banco que le pague a Ramiro Córdoba, ¿sí? Entonces, ¿quién es el girado o el librado? Es la persona que recibe la orden de pagar. Recibe la orden de pagar.
elemento personal número 2. Llevamos el primero, librador, emisor o creador. Esos tres son uno mismo. Quien crea el título, quien crea el título de crédito o da la orden de pagar. Girado o librado, quien recibe. ¿Sí? Entonces, librador es quien da la orden. Y librado es quien. Ahora bien, el aceptante. Tercero, el aceptante. ¿Quién es este personaje, el aceptante? Es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. Vamos, 3. No se me van a hacer bolas todavía. ¿Quién es el aceptante? Es la persona que da la orden de pagar, sí, ¿verdad? Que admite mediante su firma, lo que yo les indicaba. Yo estoy aceptando las 90 cajas de tomate, ¿sí? Yo soy el aceptante porque firmé el título de crédito. Yo acepté todo. Entonces, ese es el aceptante. Es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo, ¿sí? Él es el que está aceptando. Elemento personal número 4. Vamos a irlos poniendo que de ejemplo un poquito más despacito más adelante, pero necesito que para temas de estudio que quedemos claro con estos. Entonces, tenedor, tomador o beneficiario. Estos tres son uno solo, ¿sí? Estos tres son uno solo. Llevamos 4 elementos. Tenedor, tomador o beneficiario es el número 4. Número 4, compañeros. ¿Quién es este beneficiario? Como la palabra lo dice. Es la persona o legítimo tenedor que tiene el derecho de cobrar el título. En este caso, como se le dio el cheque a Ramiro Córdoba, él es el beneficiario. Ramiro Córdoba es el beneficiario. ¿Sí? Para que no se me terminen de hacer bolas, compañeros. En los títulos de crédito, muchas veces un mismo personaje reúne varias calidades, ¿sí? Varias calidades. Es decir, el librador, quien está creando, ¿verdad? El título de crédito también puede en cierta ocasión ser el librado, ¿verdad? Quien está, o sea, yo lo emito para yo pagárselo a alguien más. Obviamente no es un cheque, ¿sí? Estoy hablando de cualquier otro título de crédito, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos personajes reúnen las mismas calidades en uno mismo, ¿sí? Pero obviamente el beneficiario no. El beneficiario va a ser alguien distinto, ¿verdad? Porque no se va usted a hacer una letra de cambio que usted tiene que cobrar y que usted va a ser el beneficiario y que usted es todo, ¿verdad? No, así no funciona. Pero lo que yo quiero decirles para que no se me hagan bolas con estos elementos es que muchas veces un mismo personaje reúne varias calidades, ¿sí? Bueno, vamos con el cuarto. Entonces, tenedor, tomador o beneficiario es quien tiene el derecho de cobrar el título. Es la última persona que tiene a su cargo quien lo exhiba físicamente, diga, bueno, yo emití un título de crédito en el 2020 y el título circuló. Entonces se preguntan, ¿quién es la última persona o el último beneficiario, el último tomador o tenedor quien tiene en su poder ese título de crédito que empezó desde el 2020 y vamos al 2023 y sigue circulando, ¿sí? Entonces, la última persona es el beneficiario. Ahí vamos con ese. Otro elemento personal, compañeros, es el endosante. El endosante. ¿Quién es el endosante? Es la persona legitimada que transfiere el título mediante un endoso. Ese es el endosante. Es la persona beneficiaria. O sea, yo tengo el cheque, Ramiro Córdoba fue el beneficiario, pero ese lo endosó la nueva muchacha, ¿sí? Es la persona que transfiere el título mediante un endoso, el endosante. Otro elemento personal, yo creo que vamos por el quinto. Sí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, no, sexto sería, perdón, compañeros. Sí, Luis Fernando, ¿lo escucho? Sí, licenciada, no sé si puede repetir, es que el internet se me cortó un ratito.
Sobre el endosante. Sí, así es. Claro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El elemento número 5, el elemento personal, sería el endosante. Es la persona legitimada. Gracias, José Antonio, ahí lo está poniendo, lo está escribiendo en comentarios. Endosante es la persona legitimada que transfiere el título mediante endoso. Persona legitimada, ¿verdad? O beneficiario, que transfiere el título mediante endoso. El elemento personal número 6. Estos son elementos personales generales, compañeros, porque les comento. Cuando vamos a estudiar cada título de forma individual, cada título de crédito tiene sus propios elementos personales, que ahí los vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, este elemento, el número 6, sería el avalista. Avalista. ¿Quién es el avalista? Más conocido como muchas veces quien presta fianza, ¿sí? Avalista es la persona que garantiza el pago. O fiador, perdón, fianza no, fiador, me confundí, fiador. ¿Verdad? El avalista es la persona que garantiza el pago, ¿sí? Este es el avalista, es decir, el ejemplo que lo exponía. Por ejemplo, mi hermana se metió a tener una deuda y me dice, mira, necesito que seas mi aval. Entonces yo doy mis datos completos, nombre completo y firma, y estoy diciendo, si mi hermana no pagara esa deuda, pues me la cobran a mí. Ese es el avalista, más conocido como fiador, ¿sí? Pero en materia mercantil es avalista. El séptimo elemento y el último es el avalado. Persona, ¿verdad? Este avalado es la persona a quien el avalista presta garantía. El avalado es la persona a quien el avalista presta garantía. En pocas palabras, mi hermana es el avalado y yo soy el avalista, ¿sí? Yo soy el avalista. Entonces, mi hermana es la persona avalada o avalado, ¿verdad? Porque yo le estoy prestando a ella una garantía, a ella. Entonces, vamos repasando rápidamente los elementos que vamos a empezar a hablar con estos términos. Librador, número 1, regresamos haciendo una recapitulación breve. Librador es quien crea o da la orden de pagar. ¿Quién crea el título? Ese es el librador. Librado o girado es la que recibe la orden de pagar. En este ejemplo, el banco. Yo como cuentaviente le estoy dando la orden al banco que le dé de mi dinero a Mario Córdoba 1000 quetzales. O Ramiro Córdoba era, perdón. El aceptante. ¿Quién es el aceptante? Es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. A su cargo, ese es el aceptante, ¿sí? Otro, tenedor, tomador o beneficiario. Persona legítima o legítimo tenedor que tiene derecho a cobrar el título. Ese es el beneficiario. Persona que tiene derecho a cobrar el título, ¿sí? Quien lo posea físicamente. Avalista, la persona que garantiza el endosante. Persona legítima para transferir el título mediante endoso. Avalista, persona que presta garantía. Avalado, persona a quien el avalista le presta garantía. Sí, por eso les puse el ejemplo de mi hermana y mi persona, para que ustedes empiecen a ver poco a poco el orden de los elementos, ¿sí? De los elementos personales. Entonces, esos serían los elementos que van a intervenir dentro de los títulos de crédito. ¿Quién lo crea? ¿Quién recibe la orden de pagar? ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo cobra? ¿Sí? ¿Quién lo endosa? ¿Quién lo avala? Y la persona que va a recibir el beneficio de este aval. En este caso, pues, si mi hermana es la que adquirió la deuda, pues ella es la avalada. Yo la voy a cubrir, o sea, yo la voy a garantizar, yo soy la avalista. Conforme vayamos viendo más adelante, vamos a ir desglosando y poniendo más ejemplos de elementos personales que van a ir participando y ejemplos físicos que yo les quiero compartir
¿verdad? Para que ustedes puedan ver una letra de cambio, no en físico, pues, pero virtual, el orden de los requisitos del 386 y los elementos que van participando dentro del mismo, ¿sí? El ejemplo que les puse ahorita, pues, es el cheque, el más común, ¿verdad? Entonces, librador, en este caso sería usted, aunque el talonario lo hizo el banco, ¿verdad? Pero usted lo está creando, usted está creando el cheque a favor de Ramiro Córdoba. Entonces, el librador es usted. El girado, quien recibe la orden de pagar, es el banco. ¿Sí? Ahí vamos bien. Lo crea usted y el banco lo paga. ¿Quién lo acepta? Lo acepta el banco mediante su firma, es decir, el receptor pagador. Vamos en ese orden. ¿Quién lo acepta? El receptor pagador. ¿Sí? Porque el receptor firma, revisa el cheque, mira si su firma coincide el cheque físico con la que usted tiene en el sistema. Ese es el aceptante. ¿Quién es el beneficiario? Ramiro Córdoba. Él es el que tiene el derecho a cobrar. Si Ramiro Córdoba se lo endosó a la muchacha, entonces él ya es endosante, ¿sí? Porque él lo transfirió por medio de endoso. Pero vino esta muchacha y dijo, mire, por medio de este cheque, yo voy a ser avalista de mi hermano, ¿sí? Y por medio de este cheque voy a juntar cierta garantía, esto me lo dio Ramiro Córdoba, o sea, la cadenita va y va y va y va. Pero para un ejemplo más o menos claro, les puse esto, compañeros, ¿sí? Poco a poco, en el transcurso de las clases, no se me vayan a ir confundiendo con los elementos. Sí necesito que los clasifiquen bien. Por eso les puse el ejemplo más común y el que creo que todos hemos tenido a la mano, que es el cheque. ¿Alguna duda con los elementos personales? Por favor. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿será que podría explicarme un poco más la de avalado, que no me quedó un poco claro? Por ejemplo, sí, claro que sí, Hilary, no hay problema. Hilary me está preguntando, ¿verdad? Sí, licenciada. Mire, pues, Hilary, por ejemplo, usted tiene su mejor amiga, por ejemplo, ¿verdad? Y le dice, mira, Hilary, fíjate que vos me están pidiendo en esta letra de cambio una avalista, quien me vaya a proteger a mí por si yo no pago, un fiador. Hilary, ¿querés ser mi avalista? Y yo voy a ser la avalada, ¿sí? Yo voy a, o sea, aparte de que su mejor amiga Hilary va a ser la deudora, porque va a deber, ¿sí? Va a tener una deuda, ella va a ser la avalada. Por eso les digo, muchos reciben la misma calidad en una sola persona, ¿sí? La misma calidad que hemos estudiado en una misma persona. Entonces viene su amiga Hilary y le dice, mira, yo voy a ser la avalada y tú vas a ser mi avalista. Si yo no pago, te van a ir a cobrar a ti. ¿No quieres ser mi avalista? Y usted, sí, claro, amiga, no te preocupes, pone mi nombre completo, mi número de DPI, mi firma. Yo te firmo esa letra de cambio, yo voy a ser tu avalista porque sos mi mejor amiga, yo sé que cumplís y pagás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, usted va a ser la que va a cubrir la deuda avalada, y usted la avalista. No sé si quedó ahí más o menos, porque sí se confunde, esto se confunde, compañeros. Es Se normal. podría decir que es como segunda fiadora. Ajá, no. Usted sería la primera. Ella sería la deudora. Ella la deudora y usted la fiadora. Así es, Hilary. Está bien. La Gracias, cadenita va licenciada. ahí nomás. Sí, ok. Michelle, le escucho y después Jocelyn. Solo una consulta. Por ejemplo, con el ejemplo del cheque, a la hora de que el beneficiario se convierte en el endosante prácticamente y se lo entrega a otra persona, esa persona se vuelve la beneficiaria. Así es. Eso es la cadenita, Michelle. Ahí va súper bien. Ahí va la cadena. Por eso le digo, muchos personajes pierden o adoptan varios elementos en una misma persona, como usted bien lo dijo. El beneficiario ahora es endosante. Entonces, después de ser beneficiario, ya solo es endosante porque él ya dio el cheque por medio de endoso. Ya solo es endosante. Muy bien, gracias. Ahí estaríamos, Michelle. Después, Jocelyn. Andrea, la escucho. Buenas noches. Es que yo al principio escuché que el librador era el banco, porque él, o sea, era el que me emitía el cheque, por decirlo así,
Pero entonces sería, si el cheque es mío, entonces el librador en realidad sería yo. Sí, así es, así es. Les puse un ejemplo, tal vez sí sí lo dije al principio, tiene toda la razón, pero lo hice por tema del formulismo, ¿sí? Porque usted no puede agarrar una hoja en blanco, por ejemplo, y no puede inventarse un banco, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, usted, este cheque con por ejemplo, Banrural, ¿sí? Lo emite el banco, el formulismo y los requisitos ya van en el cheque, pero se lo emite el banco. Pero eso lo emite porque usted tiene dinero, es decir, usted es la libradora, ¿sí? La librada, quien usted está creando ese cheque, usted es la que va a indicar, el banco no puede, el banco sí le da a usted el talonario, sí le da el cheque, pero el banco no puede decir, ay, Jocelyn ya tiene mucho dinero, vamos a emitir un cheque porque que se le vaya un poquito de dinero a su cuenta, o sea, el banco no puede, el banco va a recibir su orden. Si usted le dice, mire, páguele tanto a tal, el banco tiene que recibir su orden. Pero sí, tal vez lo logré confundir un poquito en ese sentido, pero era solo para que ustedes supieran que este título de crédito no se lo pueden inventar ustedes de la nada. Tiene que ser una entidad bancaria. Ah, ok, comprendo. Pero usted lo crea, usted lo crea, usted lo emite. Yo sería la libradora y el cheque, el banco sería librado. Así es, quien tiene la orden. El banco es el que recibe la orden, ¿oyó? De pagar, de pagar lo que usted está ordenando. Ajá, bueno, gracias, muy amable. Muy bien, Jocelyn. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ok. Compañeros, les deseo una feliz noche, éxitos en su segundo periodo y los veo primeramente Dios el día martes a segunda hora. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.